Hoy vamos a tener el placer de poder entrevistar al pastor Armando Alducin. Ya en una primera ocasión lo habíamos entrevistado con relación al tema de los judaizantes y hoy tenemos el placer de poder hablar con él, un tema muy interesante, sobre todo un tema muy relevante por todo lo que ha estado pasando últimamente. Vamos a estar hablando del tema de Israel en el fin de los tiempos. Pastor Alducin, de verdad que muchísimas gracias por sacar un rato de su tiempo y poder ayudarnos a comprender mejor la palabra de Dios. Bienvenido otra vez a Teología Paulina. Gracias, José Carlos, por la invitación y estoy para servirles. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, pastor, yo quisiera introducir esta entrevista con la siguiente pregunta. Se habla mucho del papel de Israel en el fin de los tiempos y se habla mucho de profecías de Israel que nos indican que estamos cerca del fin. Sin embargo, hay que aclarar que no todos los cristianos están de acuerdo con que Israel ocupe un papel importante en el fin de los tiempos. Me refiero a aquellas personas que dicen que Israel ya no es importante después de la cruz. Y, por ejemplo, para introducir esta entrevista utilizan algunos pasajes como Primera de Tesalonicenses 1 del 12 al 14 que dice lo siguiente, y lo leo rápidamente para hacer la pregunta. Dice, porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas, sino que los expulsaron y no agradan a Dios y son hostiles a todos los hombres, prohibiendo hablar entre los gentiles para que sean salvos, de manera que siempre colman la medida de sus pecados, pero les sobrevino la ira hasta el extremo. Pastor, ante un comentario como este que hace Pablo de que a los judíos les ha sobrevenido la ira y que mataron al Señor, ¿cómo podemos seguir pensando que Israel tiene un plan que cumplir en el fin de los tiempos? Bueno, esta confusión, José Carlos, se debe principalmente a no entender que no es la descendencia de Abraham según la carne a la cual se refiere Dios, sino a la descendencia espiritual. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 2, el apóstol Pablo, en Romanos 2, versículo 28, dice, no es judío el que lo es exteriormente. Esto es una declaración tremenda. O sea, la palabra judío, recordamos que viene de la palabra Judá, que significa alabanza. Entonces, no son los que descienden de Judá, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. O sea, Pablo está diciendo, no todos aquellos que descienden de Jacob, ¿verdad? Que de ahí vino la tribu de Judá, realmente son los judíos a quienes Dios está mencionando como el remanente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión no es la del corazón, el corazón en espíritu, no en letra. Y luego en el capítulo 9 de Romanos, Pablo vuelve otra vez a enfatizar el mismo tema, en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a aclarar esto. Cuando Dios le da la promesa en el capítulo 12 a Abraham, dice el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 3, que previendo Dios que iba a Dios a justificar a los gentiles por la fe, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces aquí en Romanos 9:7, la palabra descendientes es la palabra griega esperma, que en el hebreo es la palabra sera, que se tradujo linaje o descendencia. O sea, la descendencia verdadera de Abraham no son todos los que son israelitas porque nacieron en Israel, ni tampoco son judíos porque nacieron o descienden de Judá, sino la descendencia verdadera realmente es la que viene de Isaac. En Isaac te será llamada la semilla. Ahora,
dice la Biblia claramente en Gálatas 3 también que nosotros los cristianos somos hijos de Abraham y que en Abraham nosotros los cristianos hemos sido bendecidos. En otras palabras, nosotros, la iglesia de Jesucristo, y aquí estoy involucrando judíos, griegos, italianos, costarricenses, mexicanos, etcétera, etcétera, todos los que estamos en esta nueva entidad, en el nuevo hombre que fue formado, Gálatas, Efesios capítulo 3, en Jesucristo, somos la descendencia espiritual de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando dice que Dios le prometió una semilla, no semillas en plural, dice Gálatas 3, sino singular, es que al recibir a Cristo nosotros como Salvador, tenemos la semilla de Abraham, porque Cristo es la semilla que se le prometió a Abraham, es la semilla espiritual. Entonces, cuando estamos hablando de que los judíos que mataron a Jesús, en Hechos 2, el apóstol Pedro los culpa también. Les dice, entregado por el anticipado conocimiento y predeterminado consejo, matasteis, en el capítulo 3 de los Hechos, porque ustedes mataron al autor de la vida. Continuamente el apóstol Pablo está culpando a quienes, no a la descendencia de Isaac, sino a los judíos de acuerdo a la carne. Entonces, esta es la razón por la cual muchos cristianos y muchas iglesias se han confundido, porque ahora realmente nosotros los cristianos somos bendecidos en Abraham. Dice Romanos 11 que fuimos injertados siendo el olivo silvestre en el olivo natural. Por lo tanto, somos participantes, porque si la raíz es santa, también lo son las ramas naturales. Entonces, la raíz, ¿verdad? Son Abraham, Isaac y Jacob, y nosotros somos bendecidos. Esto es tremendo, porque al descender nosotros espiritualmente de Abraham por Cristo Jesús, somos los benefactores de las promesas de Abraham. Claro, entonces para ver si entendí bien, entonces puede decirse que nosotros somos parte de ese Israel de Dios que saluda a Pablo en Gálatas. Sí. Sí, exactamente. Bueno, no el Israel, ¿verdad? Sino que realmente por ser participantes de Cristo, que es la semilla y está dentro de nosotros, en ese momento nos volvemos participantes de la promesa espiritual que se le hizo a Abraham. Porque recordamos que a Abraham se le hizo una promesa de acuerdo a la nación y otra cosa al espiritual. En ti serán benditas todas las naciones, o sea, todas las naciones gentiles que reciban a Cristo como Salvador, nos formamos parte inmediatamente del pacto abrámico, de la bendición que tenemos por tener a Jesús. Entonces, cuando dice que los judíos mataron a Jesús, bueno, pues también Pilato y también Herodes estuvieron involucrados, y finalmente todos somos culpables de la muerte de Jesús, porque lo que realmente fue puesto en Cristo fueron nuestros pecados. Esta es la razón por la cual durante muchos años, muchos siglos, se persiguió a los judíos y usaron estos versículos fuera de contexto para culpar que ellos fueron los que mataron a Jesús, los judíos, y realmente fueron nuestros pecados los que mataron a Jesús en la cruz. Claro, amén. Ok, pastor, entonces, viendo, bueno, está aclarando este tema, yo quisiera ahora preguntarle con relación a Mateo capítulo 24. Yo creo que Mateo capítulo 24 es un pasaje que nosotros tenemos que estudiar muchísimo porque nos enseña muchísimo acerca de la profecía. ¿Qué nos enseña Mateo 24 acerca del fin? ¿Qué nos enseña Mateo capítulo 24 con relación a Israel? Bueno, esto es muy importante también, José Carlos, porque en el versículo 15, Cristo está hablando su famoso sermón del monte, dice, y sabemos que les está hablando a los judíos, no nos está hablando a nosotros, les está hablando a los judíos. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Esto es muy interesante porque 2000 años después nos damos cuenta que la región geográfica de Judea ahorita está en manos de los palestinos, es el Banco Oriental, es el territorio que los judíos ganaron en la guerra de 1967. Entonces les está diciendo a estos judíos que están en Judea que huyan, porque como ahí están ahorita los palestinos, cuando venga la persecución,
ellos van a ser los primeros en salir huyendo de Judea. Entonces, es muy importante que podamos nosotros ubicarnos no solamente en el contexto teológico, histórico, sino también geográfico. Entonces, este capítulo 24 de Mateo nos enseña claramente que Jesús se está dirigiendo a los judíos y no a nosotros, particularmente en esta sección donde les dice que cuando vean la abominación desoladora, que es la estatua o la imagen que el anticristo va a poner en el lugar santísimo, es la señal donde el anticristo iniciará la persecución contra ellos. Ok, entonces, pastor, a ver, para ver si entendemos, ahora relacionando este tema con la semana número 70 de la que habla el profeta Daniel, esta semana número 70, ¿para quién es entonces? ¿Es para Israel o es para la iglesia o qué podemos aprender de Israel con relación a la semana 70? Claro, la podemos encontrar en Daniel 9 y pongamos atención a lo que dice, porque este es el problema muchas veces, que no ponemos atención, no nos fijamos en el tiempo, no nos fijamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías, ni tampoco nos fijamos a quién el Espíritu Santo se está dirigiendo. Dice en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El ángel está hablando a Daniel, porque Daniel estaba preocupado, el exilio babilónico estaba a punto de cumplirse, de acuerdo a la profecía del profeta Jeremías, y entonces se pone a hablar en todo el capítulo 9 Daniel, buscando la dirección de Dios, qué va a hacer ahora en el futuro, ya vamos a regresar a Israel, el reino está próximo a cumplirse, y entonces el ángel pues le dice a Daniel, no Daniel, de ninguna manera, todavía faltan 490 años, porque cuando hablamos de la semana 70, ¿verdad? O la profecía de estas semanas, son semanas de años. Entonces, el ángel está diciendo a Daniel, van a cumplirse 490 años. 70 semanas son 7 por 7, 49, 490 años. Y dice claramente sobre tu pueblo, o sea, sobre la nación de Israel y sobre tu santa ciudad. Por eso Jerusalén aparece en el Apocalipsis, porque si en el 1948 los judíos no hubieran regresado a Jerusalén, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si los judíos no hubieran regresado en el 48 a Israel, ¿cómo podría Dios mandarnos el mensaje de que tiene que terminar con ellos? Al regresarlos en el 48 y recobrar su nación Israel, nos está mostrando el Espíritu Santo que Dios va a tratar con ellos en la semana 70 de Daniel. Entonces, es una profecía exclusivamente sobre los judíos, lo cual nos da una evidencia de que la iglesia no va a pasar la tribulación, porque esta semana se interrumpió cuando rechazaron al Mesías y ahora estos 7 años que faltan son lo que le conocemos como el gran día de la ira de Dios o la semana 70 o también los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Claro, y yo no sé, pastor, si, digamos, si usted estaría de acuerdo conmigo en esto, pero qué interesante este tema de las 70 semanas, ¿verdad? Porque esto nos introduce en el siguiente tema, y es que si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 29 se habla de un desolador, ¿verdad? Que muchos creemos que es el anticristo, y es interesante que yo escuchaba que por ejemplo, la iglesia adventista dice que el anticristo es el sistema papal, que eso no es una persona, pero los judíos nunca pensaron así, era una persona. ¿Qué papel tiene que tener el anticristo con Israel en el fin de los tiempos? Bueno, el libro de Apocalipsis nos lo dice muy claramente. En el capítulo 13 vemos que el anticristo, ¿verdad? Va a salir de la región del Mediterráneo. Dice Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis, me paré sobre la arena del mar. Recordamos que él estaba en la isla de Patmos, que es junto al mar Egeo. Geográficamente está enfrente del mar Mediterráneo, por lo cual podemos deducir claramente que el anticristo surgirá del área del Mediterráneo o del área del Medio Oriente.
Y aquí vemos claramente también, ¿verdad? Que dice la Biblia en el versículo 5 que se le da al anticristo simplemente 3 años y medio o 42 meses y que va a perseguir a los santos, dice el versículo 7, y se le dio autoridad sobre todas las naciones. Entonces, el anticristo va a tratar de terminar lo que desde el principio de la creación no lo pudo lograr cuando comenzó a tratar de perseguir la semilla de la mujer, que en este caso fue Jesucristo, y que con esta semilla el anticristo está tratando de culminar esta obra maestra que él le va a llamar cuando levante a esta persona. El anticristo no puede ser una nación, no puede ser un imperio, no es una máquina, no es una computadora. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el capítulo 13 también que va a ser herido con una espada. O sea, él va a morir. Y en el capítulo 11, versículo 8 dice que va a salir del abismo. O sea, va a morir y en el abismo va a estar un principado satánico que va a salir y lo va a poseer. Y este milagro va a hacer que la gente lo adore de una forma tremenda. Y todo el capítulo 12 del capítulo de Apocalipsis nos habla que el anticristo va a perseguir a la mujer que es Israel, desde los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 12, y que el anticristo va a tratar de poder acabar con esta nación, pero un remanente va a ser guardado en Petra, que está al sur de Jordania, casi con frontera con Israel, dice Isaías capítulo 63, del 1 al 3, que ahí entonces ellos van a poder estar esperando que Cristo regrese para que lo saque finalmente de este encierro, que durante 3 años y medio el remanente fiel va a ser lo que el anticristo va a guardar. Creo que es muy importante, pastor, esto que usted está diciendo, porque usted está haciendo entonces una aclaración implícita y es que la gente tiene que entender que el anticristo entonces no es un espíritu demoníaco encarnado. Hay una diferencia entre el anticristo y el espíritu. Claro, exactamente. El anticristo tiene que ser una persona humana como tú y como yo, poseído, ¿verdad?, por un principado satánico, porque dice en Apocalipsis 17, esta nos llevaría a otro tema para poder desarrollar en la forma como va a surgir este espíritu, que posiblemente fue el espíritu de Grecia en Daniel capítulo 10, que fue realmente el que comenzó a instalarse para poder perpetuarse, pero fueron guardados los 4 espíritus demoníacos que nos revela Daniel en el capítulo 10, que fueron Babilonia, los medos persas, Grecia y Roma. Son las 4 naciones que se mencionan. Y uno de estos espíritus, uno de estos principados demoníacos, es el que va a poseer al anticristo. Por eso dice la Biblia que el espíritu del anticristo era, o sea, existió en el pasado, no es, en el tiempo de Juan, y va a ser. O sea, nos damos cuenta que esto no puede ser un espíritu humano, porque un espíritu humano no hay reencarnación, ni tampoco vamos a salir después de muertos. Entonces, esto nos habla claramente que el espíritu del anticristo va a ser un espíritu demoníaco, un principado demoníaco, y que el anticristo va a ser una persona de carne y hueso como tú y como yo. De otra manera no podría morir. Claro. Pastor, ahora tal vez hablando un poquito de temas un poco más actuales. Es muy interesante que el 14 de mayo de el 2018 tuvimos una noticia bastante interesante que fue cuando el presidente Donald Trump pasó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esta noticia, quisiera preguntarle si tiene alguna relación con el fin de los tiempos o con alguna señal del fin de los tiempos. Y antes de su respuesta, solo quisiera aclarar que, curiosamente, eso pasó en el Mundial, ¿verdad? Entonces, la gente puso atención a lo que estaba ocurriendo en el Mundial, pero no puso atención a esta noticia. Entonces, yo quisiera saber si esto tiene que ver algo con el fin de los tiempos. Claro, bueno, no hay coincidencias, definitivamente, José Carlos. El 14 de mayo del 48, cuando Israel regresa, es exactamente en el cumplimiento del tiempo de Dios. Todo tiene que suceder.
Así como Cristo nació en el tiempo, en el cumplimiento que Dios determinó en su soberana voluntad, todas las cosas tienen que ser exactamente en el calendario de Dios. Por eso nos dio las 7 fiestas de Israel, para que se cumplieran en el tiempo de Dios y además se cumplieran en el tiempo, que las 3 que faltan, en lo que ahora Jesucristo va a regresar, que posiblemente sean las trompetas. Pero el 14 de mayo del 48 fue determinante porque se inició la cuenta regresiva de Israel. O sea, ¿cómo es posible que después de casi 2000 años, que en el año 70 fueron expulsados los judíos y se mezclaron con todas las naciones, el 14 de mayo del 48 Dios haya vuelto otra vez a que nosotros como iglesia volteáramos y nos diéramos cuenta que no se ha olvidado Dios de Israel? Esto fue una de las principales razones por las cuales Dios hizo lo que hizo en el 48. Entonces, el hecho que Dios nos diga, no me he olvidado de Israel, aunque la iglesia está ahorita en el punto central del plan de Dios, nos dice Dios, no me he olvidado de ellos y los regreso porque tengo que terminar con ellos, repito, con la semana 70 de Daniel. Por eso los regresó Dios en el 48. Pero respecto a tu pregunta, es interesante que también el presidente Trump haya situado este movimiento histórico de la embajada en Jerusalén el 14 de mayo. Y creo que el significado es el siguiente, José Carlos. Cristo dijo en Mateo 24 que no pasaría una generación sin que todas estas cosas se cumplieran. Y en el Salmo 90, una generación son aproximadamente 85, 90 años. Entonces, si nosotros sumamos de 1948 a 80 años, nos da el año 2028. O sea, nos encontramos sin poner ninguna fecha, ningún día ni ninguna hora, porque Dios nos libre poder hacer eso. Podemos saber los tiempos en los que nos encontramos y sabemos que en esta década de los 20 en que nos encontramos, o estamos 2021, va a ser una década definitiva. Esta pandemia que acabamos de atravesar nos está mostrando realmente que el mundo está cambiando con una velocidad impresionante. Y ahora que el presidente Trump hace esto, tiene mucho significado porque vuelve otra vez Dios a mostrarnos a la iglesia que Jerusalén es el centro de las profecías bíblicas, es el termómetro de Dios, porque ahí es donde Jesucristo va a regresar, ahí va a establecer su reino junto con todos nosotros. Claro, y creo que esto que usted está diciendo es muy importante, porque bueno, hay muchas ramas de escatología, ¿verdad? Que para algunas de ellas, el Israel no tiene importancia, como el amilenarismo, pero me parece que es realmente demoledor eso último que usted acaba de decir, y es que Cristo va a regresar a Jerusalén. O sea, ¿cómo pensar que Dios no tiene un plan para Israel en el fin de los tiempos si Cristo mismo no va a regresar a otra ciudad, sino a Jerusalén? Creo que eso que usted acaba de decir es muestra de que Dios sigue también tratando, porque ¿qué rama de la escatología puede negar que Jesús viene por segunda vez y que viene en ese lugar? Ninguna, me parece. Claro, hay 3 capítulos del Nuevo Testamento, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, que el apóstol Pablo dedica a la nación de Israel, diciendo que Dios, el hecho que Dios haya desechado y puesto a un lado Israel, se convirtió en nuestra salvación. Démosle gracias a Dios, en otras palabras, de que Dios hizo un lado a Israel, porque de otra manera no hubiera nacido la iglesia. Y al mismo tiempo que los desecha Dios y que ahorita la iglesia es el plan central de Dios, lo dice claramente Romanos 11. Tengamos cuidado, no nos ensoberbezcamos, porque ha pasado Israel una ceguera temporal, o sea, lo que está atravesando Israel ahorita es temporal, no es definitivo. Esto nos corrobora otra vez y nos comprueba que el plan de Dios para Israel no ha terminado y que lo terminará en la semana 70 de Daniel. Amén. Pastor, bueno, entonces queda muy claro que sí, que efectivamente podemos ver que es una señal del fin. Esto que ocurrió el 14 de mayo del 2018, cuando Israel cumplió
cumplió sus 70 años de independencia y curiosamente Trump pasó la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, pasó algo también muy interesante con Trump en su gobierno, pastor, y fue el hecho de que también se anunció un tratado de paz entre Israel y Bahrein, que curiosamente eso también concordó con la goleada que en ese momento le metió el Liverpool al Barcelona. Entonces, No me recuerdes eso. es que de verdad a mí me da risa porque, ok, ocurre esto que es tan importante, ¿verdad? Que no se escuchaba en años desde el tratado que se había hecho con Egipto y Jordania, y viene y Trump logra un tratado de paz con Bahrein, después se sumaron otras 2 naciones más, pero de verdad viene el Liverpool ese mismo día y golea al Barcelona, y todos los medios de comunicación y los periódicos, y lo que les importa decir es eso. Y esta noticia importante queda eclipsada por la goleada. Entonces, mi pregunta es, pastor, estos tratados de paz que ocurrieron con el gobierno de Trump, con Bahrein, con Sudán y con Emiratos Árabes Unidos, ¿nos puede hablar algo del fin, del acercamiento de las profecías que faltan por cumplirse? Sí, claro, porque en la profecía de las 70 semanas es interesante en el capítulo 9 otra vez de Daniel, versículo 27, cuando habla que el anticristo va a confirmar, o sea, cuando habla de confirmar, habla de que ese pacto ya existía. O sea, el anticristo va a venir a confirmar un pacto que ya se ha hecho varias veces, y este pacto, y por cierto que se llamó el pacto de Abraham, lo que hizo con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, después con Marruecos, con Sudán, etcétera, etcétera, nos habla en el capítulo 9 de Daniel, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, estos muchos podemos nosotros darnos cuenta que pueden ser las naciones árabes que comenzaron a tratar de buscar refugio en Israel. Porque la pregunta es la siguiente: ¿por qué de repente Bahrein, los Emiratos Árabes están buscando a Israel? ¿Por qué quieren hacer un tratado con él? Bueno, porque hace 2 años aproximadamente Irán bombardeó Arabia Saudita, una de las centrifugadoras que tiene cerca el Golfo Pérsico, Irán, y esto le provocó a los árabes miedo, porque en ese tiempo Estados Unidos, bajo el presidente Trump, no intervino. ¿Por qué no intervino? Bueno, porque Arabia Saudita no tenía ningún tratado con Estados Unidos, y Trump estaba precisamente deteniendo para que ellos pudieran darse cuenta que necesitan la intervención o la ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Bahrein y Emiratos Árabes brincaron, ¿verdad?, al ruedo, e inmediatamente le dijeron a Israel: vamos a hacer un tratado, porque de esta manera entran bajo el pacto de los Estados Unidos cuando estaba el presidente Trump. Entonces, esto nos habla claramente de que cuando el anticristo confirme este pacto, estas naciones árabes pequeñas como Bahrein, tal vez más adelante otros que están cerca del Golfo Pérsico, Dubái, por ejemplo, vayan a firmar un tratado. Es muy difícil que lo hagan ya bajo el gobierno del presidente Joe Biden, porque ahorita la agenda que el presidente Joe Biden trae no es una agenda parecida a la del expresidente Trump. Es la continuación del programa y de la agenda del expresidente Barack Obama, que estuvo completamente en desacuerdo con Israel. Y no es coincidencia, ahorita pongamos atención, no es coincidencia que hoy y ayer los periódicos que están relacionados con Israel están mencionando que quieren sacar a Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel. Esto es muy interesante, porque de acuerdo a esta agenda global que hay en el mundo, no les conviene al presidente Netanyahu, que está completamente en contra de Irán y que está a punto ya de bombardear Irán. Hoy en la mañana, Netanyahu dijo que no importa que los Estados Unidos no lo apoyen, ellos van a defender a Israel. Entonces, el hecho que estas naciones se estén uniendo habla muy claro, porque también vemos otra profecía, José Carlos, en el libro de Joel. Mira qué interesante, en el capítulo 3, que nos describe Joel capítulo 3,
toda lo que es el Armagedón o la Tercera Guerra Mundial, dice así: he aquí que en aquellos días, Joel 3, del 1 al 3, en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Entraré ahí con ellas en juicio a causa de mi pueblo Israel y de Israel mi heredad. Escuchemos esto: a quienes ellas esparcieron en las naciones y repartieron mi tierra. O sea, una de las razones que la Biblia nos da para la Tercera Guerra Mundial y para la guerra, la famosa guerra de Armagedón en el Valle de Josafat, es porque repartieron su tierra. Y esto está delante de nuestros ojos. Ya está a punto de establecerse un Estado palestino dentro de la nación de Israel. Vimos los más de 4,000 cohetes que acaban de mandar con Israel, donde las Naciones Unidas acaban de condenar a Israel. En fin, como dice Zacarías capítulo 14 del 1 al 2, se juntarán todas las naciones, vendrá un antisemitismo terrible, más grande que el de los nazis, y Israel se convertirá en una manzana de envidia de todas las naciones. Y lo interesante es eso, que precisamente las naciones que están ahorita árabes uniéndose a Israel para protegerse de Irán y para que Estados Unidos los guarde, ahora que se quedan sin que Estados Unidos va a proteger a Israel, estamos completamente, no en los últimos tiempos, José Carlos, estamos en los últimos minutos de la historia humana. Amén. Yo lo creo, pastor, y creo que las personas que están escuchando esta entrevista, que ya un saludo a la comunidad Teología Paulina, ya casi más de 600 personas escuchando esta entrevista, yo creo, pastor, que es muy importante que todo esto que estamos hablando y todavía en los minutitos que nos quedan, es realmente que ojalá esta entrevista sirva para que los cristianos no dejemos de velar, porque realmente estamos en tiempos donde necesitamos velar y tomarnos muy en serio el cristianismo, porque realmente el Señor está cerca de venir. Y recordemos las palabras de Jesús, que Él dijo que bienaventurados aquel siervo cuando venga su Señor le haya haciendo su voluntad. Así que hacemos este llamado a la comunidad de Teología Paulina que nos está escuchando para que no sea esto solamente conocimiento que esté en el cerebro, sino que realmente baje a su corazón y el Espíritu Santo traiga convencimiento. Pastor, yo quisiera agregar un tema más, y es que estamos hablando de esa paz y de esta discordia que está hablando usted del Medio Oriente, pero también deberíamos hablar, me parece, de una profecía que me gustaría que usted aclare si ya se cumplió o no, y es la guerra que vemos en Ezequiel capítulo 38 y 39. ¿Podría usted decirnos de qué trata esta guerra, quiénes son las naciones que entran en esta guerra, y podría decirnos si se cumplió o no? Claro, bueno, definitivamente no se ha cumplido, ¿verdad? Porque tiene que haber ciertas condiciones que el Espíritu Santo establece en el capítulo 38 de Ezequiel para que esta guerra se lleve a cabo. Sabemos que los magogitas es muy interesante esto porque cuando hablamos de Gog y Magog, la palabra Gog es una palabra hebrea que significa líder, jefe, comandante o alguna persona que está encargada o dirigiendo una nación, pero casi siempre militarmente un ejército. Cuando hablamos de Magog, Magog es toda la zona que se encuentra al sur de Rusia, cuando en 1989 se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, en 15 repúblicas. Entonces, toda la Kazajistán, Kirguistán, Tujikistán, Ucrania, todas estas naciones que están al sur de Rusia están aisladas actualmente, y Putin quiere ahorita volver otra vez a recobrarlas para convertir la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el imperio casi que se había convertido antes del 89, cuando el comunismo cayó delante de todos nuestros ojos. Entonces,
Los magogitas son todas estas naciones y de acuerdo a la Biblia, cuando dice Gog y Magog, nos habla que estas naciones van a reincorporarse a otra vez a la Rusia moderna. De esto no hay ninguna duda al respecto. Y ya Putin, pues lo vimos en Ucrania, ¿verdad? Y en Crimea, que ya puso los soldados, atravesó. Falta Lituania, Estonia, que son otras naciones junto en la frontera con Rusia. Y Putin va a ir poco a poco avanzando porque ahora ya no tiene ningún impedimento de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya salió de Afganistán, ya salió del Medio Oriente y ahorita ya hay una alianza espectacular, se podría llamar, entre China, que tiene un ejército de casi 200 millones de soldados, Rusia, que tiene más poder nuclear que Estados Unidos, e Irán. Así que tenemos a tres naciones que han hecho una trinidad tremenda, donde China está avanzando para todo lo que es el mar de China, Tailandia, Filipinas, está apoderándose poco a poco de Hong Kong, etcétera, etcétera, con el apoyo de Rusia. Rusia está avanzando hacia Europa. Europa depende de Rusia en un 60% por el gas. Entonces, vemos que Putin ya no tiene impedimentos. ¿Por qué? Y esto es exactamente lo que la Biblia nos mostró hace 2600 años por los profetas hebreos. Entonces, las naciones que van a acompañar a Rusia, independientemente de las que ya acabamos de mencionar, dice en el versículo 5 que son Persia, Cus y Fut. Y Persia, pues en 1935 se le cambió el nombre a Irán, a la República de Irán. En el 79 a la República Islámica de Irán. Así que Persia es el nombre de Irán actual en las profecías bíblicas. Cus y Fut descienden de uno de los hijos de Noé, de Cam, y sabemos que son Sudán y Etiopía y Libia, las naciones africanas del norte de África. Y luego tenemos a Gomer, que posiblemente es Alemania, y Togarma, que es Turquía. A Turquía, el presidente Erdogan acaba de una semana mandar un recado al mundo musulmán. Ahora que vino el bombardeo de los palestinos contra Israel, Erdogan dijo, tenemos que acabar con Israel, tenemos que unirnos todos los musulmanes del mundo para acabar con Israel. Y es exactamente las naciones que delante de nuestros ojos están alineadas para poder tener el golpe final o la guerra del Armagedón. Así que vemos nosotros que esta guerra de Gog y Magog no puede ser llevada a cabo hasta que diga en el versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, y todos ellos morarán confiadamente. Para que Gog llegue a cabo esta invasión, o el líder de Rusia lleve a cabo esta invasión, José Carlos, Israel tiene que vivir una época de tranquilidad. Y vemos ahorita hace una semana los cohetes que les mandaron, es cuando menos ahorita están a punto, ¿verdad?, de volver otra vez a quitar el cese del fuego que hay. Hezbolá, que tiene más de 5,000 cohetes en Líbano, al norte de Israel. En fin, Israel no vive ahorita confiadamente. ¿Cuándo podemos nosotros saber que esta guerra puede iniciarse con todas las posibilidades del mundo? Cuando el anticristo confirme el pacto. Cuando él confirme el pacto es cuando Israel podrá confiadamente entonces descansar, porque tendrá la promesa del anticristo con invasiones extranjeras, y ahí puede ser cuando Rusia venga en contra de Israel. Entonces es lo más seguro que esta guerra se iniciará. Puede iniciarse años antes o un año antes de la tribulación o al comenzar la tribulación. Claro. Solamente quisiera agregar, pastor, como un dato interesante, de que estas naciones que se mencionan ahí, ¿verdad? Magog, Ros, Tubal, Cus, Fut, resulta muy fácil identificar quiénes son, porque se mencionan en Génesis capítulo 10, pero resulta muy fácil
de identificar cuando leemos Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, porque Josefo dice que los magogas, los griegos los conocen como los gálatas y por eso sabemos que son Turquía, y luego Josefo mismo dice que Cus es conocido como los etíopes y Fut como Libia, y por eso es que sabemos que estas son las naciones que van a conformar esta profecía. Qué interesante que para poder entender una profecía, esta que está hablando usted específicamente de Ezequiel 38 y 39, haya que estudiar primero el primer libro de la Biblia, que es Génesis, ¿verdad? Para poder Claro. comprender esto. Quisiera hacerle una pregunta más, pastor, antes de despedirnos. La pregunta que quisiera hacerle, y ya para terminar, ya esta es una pregunta más relacionada cuando ya Cristo establezca su reino milenial, es si Israel en el milenio, vemos que Israel ha tenido siempre parte en el plan de Dios, pero mi pregunta puntual es si Israel en el milenio tendrá algún plan Dios tendrá algún plan para Israel en el fin. Esa es mi pregunta. Claro, sí. Y también antes de contestar esa pregunta, debo aclarar esto. Cuando nosotros hablamos ahorita de Israel y del plan de Dios para Israel, no debemos ser exclusivos como cristianos, porque Dios ama a los palestinos, nosotros amamos a los palestinos, a los iraníes, amamos al pueblo árabe, ¿verdad? O sea, en Cristo no hay judío, griego ahorita, en este momento, aunque el plan de Dios nacionalmente con Israel se tiene que cumplir porque es el centro geográfico que Dios escogió para que las profecías se cumplieran, porque lo dice claramente Deuteronomio capítulo 7, los judíos no son diferentes a ninguna otra nacionalidad, simplemente por gracia, igual que nosotros como cristianos, por gracia nos cogió Dios. Así que nosotros amamos a todos, Dios ama a árabes, a palestinos, a rusos, a iraquíes, etcétera, etcétera. Es el pueblo o los gobiernos muchas veces los que llevan al desastre a los pueblos. Entonces, esto es importante porque mucha gente me dice es que ustedes solamente los israelitas y los palestinos, que los árabes, por una ignorancia no nos hemos podido explicar, ni hemos tampoco predicado claramente el plan de Dios para las naciones. Pero en último lugar, para contestar tu pregunta, en Isaías capítulo 65, claramente se describe a Israel viviendo en el milenio. Y dice la Biblia, me alegraré con Jerusalén, versículo 19, Isaías 65, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni voz de clamor, edificarán casas, versículo 21, versículo 22, no edificarán para que otro habite, versículo 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque serán linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá como el buey. Entonces Israel va a habitar con nosotros, con la iglesia, porque repito, nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente, no conforme a la carne, lo que dijimos al principio, y como tal, como la semilla de Dios, vamos a habitar junto con Israel, con los árabes y con todas las naciones que Dios va a levantar durante el reino mesiánico prometido al rey David. Y qué hermoso eso, porque eso nos confirma lo que el apóstol Pablo dijo, que Dios no es solamente Dios de judíos, sino también es Dios de gentiles. Amén. Exactamente. Y esto es precioso. Y creo, pastor, que es muy importante su aclaración de que no estamos, ¿verdad?, defendiendo una sola causa, ¿verdad?, o poniéndonos al favor de un bando y reconociendo que también hay muchos cristianos palestinos. Y de hecho, si me lo permite leer rápidamente, Josué 24:11 nos describe por qué existe ese conflicto ahí con Israel y los palestinos cuando dicen, ciertamente, bueno, dice, guardaos pues, estoy leyendo Josué 23:11, guardaos pues con diligencia para que améis a Yahvé vuestro Dios, porque si de cualquier manera os apartáis y apegáis al resto de estas naciones en medio de vosotros y concertáis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros,
Ciertamente sabed que Yahvé no volverá a desposeer estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo y por trampa y por azotes en vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que hayáis perecido en esta buena tierra que Yahvé vuestro Dios os ha dado. Entonces podemos ver ahí que este conflicto que hay con los palestinos es viejo y es precisamente porque no obedecieron del todo esa ordenanza que Dios les dio de que deberían conquistar por completo la tierra prometida. Pastor, nos quedan 2 minutos y a mí me encantaría que usted pueda hacer una reflexión final, un llamado a la comunidad de Teología Paulina. De verdad que muchas gracias. Casi 1000 personas están escuchando ahorita en vivo esta entrevista. Un llamado final, pastor, de una reflexión final para poder despedirnos para la comunidad que nos está escuchando. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación y a todos ustedes de la comunidad paulina. ¿Verdad? Dice la Biblia que el fin de todas las cosas se acerca. Velemos, seamos sobrios. Este es el tiempo más importante y más emocionante, pero el más peligroso que la iglesia ha atravesado, porque es el tiempo de una confusión impresionante la que se está viviendo. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos hoy más que nunca vivir de rodillas. Recordemos que cuando la primera iglesia en Hechos capítulo 6 comenzó a levantarse, la iglesia promotiva, llegaron a una prioridad los apóstoles. Nosotros no podemos dejar de orar ni de estar en la palabra de Dios. Esa es nuestra misión, nuestra responsabilidad. Y ahora más que nunca aumentemos el tiempo de nuestra comunión con Dios. No nos apartemos de este maravilloso libro que es la Biblia y mantengámonos firmes en la esperanza a la que Dios nos ha llamado hasta el fin. Amén, amén. Y de verdad que esperamos que esta entrevista con el doctor Armando Alducin haya sido de mucha bendición. Pastor Alducin, de verdad que muchísimas gracias. Esperamos que en algún momento otra vez nos vuelva a acompañar. De verdad que para nosotros es un tiempo de gran edificación. Y nos despedimos de verdad y estén esperando porque después estaremos subiendo esta misma entrevista en el YouTube. Así que, queridos hermanos, que Dios nos bendiga mucho y que tengan muchísima paz. Que Dios les bendiga.